Esta experiencia que les quiero compartir fue horrible en todos los sentidos y necesito desahogarla con ustedes. Mi nombre es Fernando Mendoza y esta historia nos sucedió a mí y a mi novia hace 2 años. Esa tarde pasé por ella a su departamento, pues íbamos a viajar a su ciudad natal. Era la primera vez que yo iba a conocer a su familia, así que estaba algo nervioso. Ella era estudiante foránea, así que esa era la razón por la cual aún no los conocía. Pero en fin, salimos a la carretera a eso de las 6 de la tarde. A mí me gusta mucho viajar de noche, pues hay menos tráfico y me siento más a gusto por alguna razón. Mi novio y yo veníamos platicando, todo muy a gusto. Ya llevábamos más o menos 3 horas de viaje, cuando decidimos pararnos en un pequeño restaurante al lado de la carretera. No habíamos comido nada, así que bajamos y decidimos cenar ahí, pues se nos hacía incómodo ir comiendo en la camioneta. Así que eso hicimos. Cabe mencionar que en el lugar no había gente más que 3 personas que atendían el restaurante. El lugar estaba muy tranquilo. Tardamos ahí como 40 minutos en lo que cenamos y fuimos al baño. Después regresamos a la camioneta y emprendimos de nuevo nuestro viaje. Veníamos en la oscura carretera, sin ningún coche cerca, todo muy tranquilo, cuando de pronto escuchamos un llanto viniendo de la parte de atrás. Era como un llanto de mujer y mi novio y yo nos volteamos a ver. Ella apagó la música de inmediato para ver si se volvía a escuchar. Y así fue. De nuevo escuchamos claramente aquel llanto de una mujer. Mi novia soltó una grosería del susto y me gritó que me parara, así que eso hice. Salí de la carretera y apagué la camioneta. Mi novia bajó de inmediato, viendo hacia atrás muy asustada. Yo encendí la luz de mi celular y me acerqué con pasos muy pequeños hacia la cajuela. Al llegar la abrí con mucho miedo. Y ahí estaba. El cuerpo sin vida de una mujer, envuelto en un plástico transparente, lleno de sangre. Yo pegué el grito más largo de mi vida. Mi novia me veía asustada y me preguntaba que qué había ahí, pero yo no podía hablar. Ella se acercó y también la vio. Corrió al monte a vomitar y me gritó: ¿Qué carajos? ¿Quién es ella? ¿Cómo llegó ahí? Yo le dije: amor, te juro que no tengo idea. Voy a llamar a la policía. Y así fue. La policía tardó mucho tiempo en llegar. Mi novia y yo estábamos recargados muy asustados enfrente del coche. Ella lloraba y me preguntaba que cómo era posible que eso nos estuviera pasando. Yo la verdad no sabía qué responderle, pues no tenía idea de quién había puesto ese cuerpo ahí. En eso llegaron 2 patrullas y nos pidieron que abandonáramos el coche, pues era parte de una escena del crimen. Nos hicieron preguntas y después nos llevaron hasta mi ciudad en una patrulla. Avisamos a nuestros familiares, quienes estaban muy consternados. Pasamos esa noche en la delegación. A la mañana siguiente nos enteramos por un detective que la mujer llevaba más de 24 horas fallecida. Nosotros no podíamos creerlo, pues la habíamos escuchado llorar. Así fue como nos dimos cuenta que venía en nuestra camioneta. Él nos repitió que eso era imposible. Eso tenía a mi novia muy asustada y triste a la vez, pues aquella mujer lloraba ya difunta. Quería que la notáramos. El detective también nos dijo que probablemente nos pusieron el cuerpo en nuestro coche mientras nosotros cenábamos en ese restaurante, allá en la carretera. Que seguían investigando, pues el lugar no contaba con cámaras, pero que eso era lo más probable. A nosotros nos dejaron ir después de comprobar nuestra rutina de esos días con pruebas de cámaras, al igual que no encontraron ningún rastro de nosotros en el cuerpo, sin mencionar que tenían una huella en la cajuela que no lograban identificar. Tiempo después me entregaron mi camioneta y la verdad nunca supe si dieron con los culpables de ese terrible crimen. Pero lo que sí sé es que allá afuera hay gente muy mala, a quien hay que temerle más que a los fantasmas. Contarles esta historia significa revivir el terror y el trauma que viví en aquel momento, pero vale la pena que la gente la conozca. Y aunque tal vez algunas personas escépticas no creerán, esto que nos pasó a mi esposo y a mí fue real, aunque hubiera preferido que no lo fuera. Era el año 2012. Lo recuerdo porque mi esposo y yo estábamos recién casados,
Salimos de nuestra nueva casa aquella tarde. Agarramos carretera, pues nos dirigimos a una ciudad donde antes vivíamos, pues mi cuñada acababa de dar a luz. Recuerdo que nos agarró la noche, y en ese entonces, bueno, ahora también, pero en aquel entonces estaban las cosas más peligrosas que nunca, y todavía faltaban 4 horas para llegar a nuestro destino. Así que mi esposo me dijo que prefería llegar a algún motel en la carretera, o a un pueblito cercano para pasar la noche allí, y continuar nuestro viaje por la mañana. Pues aunque ya sabíamos que nos agarraría la noche en la carretera, después él se arrepintió, pues temía por mi seguridad. Busqué en el mapa de mi celular a ver si había algo cerca donde pudiéramos llegar para pasar la noche, y ahí vi un motel que contaba con restaurante, donde también había una gasolinera al lado, y según el mapa ya estábamos muy cerca. Pero pasaron algunos minutos y por más que avanzábamos, no podíamos ver nada. De pronto, vimos a una mujer joven caminando por la orilla de la carretera, lo cual se nos hizo extraño, pero mi esposo dijo que tal vez estábamos cerca de algún pueblo, por eso ella iba a pie, lo cual a mí no me terminaba de convencer, pues como ya dije, la carretera por las noches era muy peligrosa. Se me hacía extraño ver a una mujer caminando tan casualmente por ahí. Mi esposo me dijo que se iba a orillar para preguntarle dónde quedaba aquella gasolinera, con el motel que yo había visto en mi celular. Yo le dije que no se parara, pues a mí me daba muy mala espina. La verdad, siempre he sido miedosa, pero muy intuitiva a la vez. Pero mi esposo no me hizo caso, y de todos modos se orilló. Al preguntarle que si sabía dónde quedaba aquel motel o algún pueblo cerca para pasar la noche, ella apuntó con su dedo hacia enfrente y dijo que llegando al primer camino de tierra giráramos hacia la derecha y que ahí estaría el lugar. Debo decir que yo casi no volteé a verla, pues yo tenía algo de miedo y nervios a la vez. Mi esposo fue el que la vio todo el tiempo y el que habló con ella, y dice que tenía la mirada perdida, pero que de todos modos iría al lugar donde ella le señaló, para ver si ahí se encontraba el lugar que buscábamos. Avanzamos algunos metros y de pronto estaba aquel camino. Se lograba ver alumbrado público, pero yo no alcanzaba a ver ninguna gasolinera, mucho menos algún motel. Mi esposo entró de todos modos, y después de algunos metros avanzados, lo único que logramos ver fue una especie de fábrica pequeña, abandonada. Era un edificio pequeño que estaba entre el monte, pero por alguna razón extraña, había alumbrado público como si aún estuviera en funcionamiento. Mi esposo se estacionó ahí para buscar en su celular, pues era obvio que la mujer nos había dado mala dirección. Yo también seguía buscando, y según el mapa quedaba más adelante, pero no había mucha señal, así que no podíamos ver exactamente dónde era. Yo solo le dije a mi esposo que ya nos fuéramos de ahí, que aquel motel no debía estar muy lejos. Pero antes de que avanzara, mi esposo me dijo: nada más déjame ver qué hay ahí adentro. Me da curiosidad de por qué esa muchacha nos envió aquí. Yo le dije que estaba loco si se pensaba bajar, pero como siempre, no me hizo caso y se bajó de todos modos. Vi que se asomó por la gran ventana de vidrio de aquel edificio, y de pronto se quedó allí, sin moverse. Yo le gritaba que qué ocurría, que ella se regresara al coche, pero no me respondía ni volteaba. Seguía viendo hacia adentro. Después tapaba su boca como sorprendido. Yo le reclamé que si me intentaba asustar, que si era una broma que parara, pues ya me estaba dando miedo. Pero él seguía sin moverse, sin decirme nada. Así que decidí bajarme también, para ver qué era lo que veía que lo tenía así de impactado. Jamás lo hubiera hecho, pues al asomarme, vi varios cuerpos apilados, ya sin vida, cubiertos de sangre. Yo grité lo más fuerte que he gritado en toda mi vida. Comencé a temblar y jalé a mi esposo, que estaba en shock al ver aquello. Lo hice reaccionar como pude y lo subí al coche. Tardó varios minutos en poder manejar, pero por fin salimos de ahí. Esto que les acabo de contar
no fue lo único que pasó ahí, sino que estoy 90% segura de que el cuerpo de la única mujer que estaba allí era el de aquella chica que nos encontramos caminando en la carretera, la que nos envió allí. Vestía la misma chamarra blanca y su pelo era negro y largo al igual que el de ella. Llámenme loca, pero estoy muy segura de lo que vi. Por eso no podía creerlo. Hicimos el reporte a las autoridades. Teníamos mucho miedo, pues era obvio que eso fue acto de la delincuencia organizada que había en ese entonces. Pero no podíamos dejar a esas personas allí nada más, pues sabíamos que muy seguramente sus familiares los estaban buscando. Y a mí no se me quitaba de la mente que aquella chica nos envió hasta allí para que la encontráramos. Como ya les dije, una experiencia muy traumática y horrible, pero que tenía que contarla, pues me quitó el sueño por muchos meses y ahora puedo compartirla con ustedes. Gracias. Nunca suelo viajar por carretera de noche y mucho menos solo, pues en mi país no es muy seguro hacerlo. Pero en esa ocasión fue por una necesidad, y no me pasó nada relacionado con crimen, pero sí me sucedió algo paranormal, que me dejó aterrado y con pesadillas hasta la fecha. Me llamo Jesús Herrera. Quiero compartirles esto que me sucedió en una carretera de México, mientras viajaba solo por la noche. Esa tarde recibí una llamada de que mi madre había enfermado. Yo vivía en otra ciudad a 4 horas por mi trabajo, así que no dudé en salir lo más rápido que pude en mi coche, hacia donde se encontraba mi madre. Pasaban de las 8 de la noche y ya estaba oscuro. Sí iba algo nervioso, pero por lo peligroso de las carreteras por el crimen. Nunca me imaginé que una cosa tan aterradora, fuera de este mundo, me sucediera. Llevaba como 1 hora conduciendo, y me paré en una gasolinera para comprar café, pues no quería quedarme dormido en el camino, puesto que estaba muy cansado por el trabajo. Saliendo de la tienda, un hombre salió de la nada y casi me hace tirar el café. Parecía un vagabundo, pues estaba muy mal vestido y desasiado. Ya luego vi que ahí tenía sus cosas y cobijas en una esquina de la tienda, y supe que ahí se estaba quedando. Él de pronto me dijo: "Si vas para allá, ten mucho cuidado", apuntando con su dedo hacia donde yo me dirigía. "Si ves a ese niño, no te detengas. Tampoco lo veas a los ojos. No es un niño. Es algo maligno que quiere tu alma". Después de eso se fue. Yo, por supuesto, no le hice caso. Solo me lamenté por ese pobre hombre, pues supuse que estaba loco. Sin importar ni una sola palabra de lo que me dijo, me subí a mi coche y seguí mi camino. Ya iba a más de la mitad del camino cuando vi a un niño pequeño, demasiado pálido. Su piel era muy blanca. Estaba parado a un costado de la carretera, levantando su pequeña mano y no sé si pidiendo aventón, pero ahí estaba. Yo de inmediato me acordé de lo que aquel hombre de la gasolinera me dijo, pero se me hacía demasiado extraño. Aún seguía incrédulo. Y no, por supuesto que no fui tan tonto de pararme, pero sí disminuí la velocidad, pues me daba mucha curiosidad verlo de cerca. Aunque, ¿qué podía hacer un niño a esas horas, solo a mitad de una carretera peligrosa? Al acercarme noté su palidez descomunal. No sé si pensó que me pararía a ayudarlo, pero cuando vio que lo pasé sin detenerme, logré ver cómo su cara de inocencia cambió por completo. Sus ojos se tornaron oscuros y con una expresión de enojo, y una sonrisa macabra retadora. Un verdadero terror ver eso. Yo pisé el acelerador, pues recordé lo que me había dicho aquel hombre, de no verlo a los ojos. Y mientras me alejaba vi cómo aquella cosa comenzó a flotar, perdiéndose en el monte. No caminaba ni corría, simplemente se elevó un poco y se movía en dirección a la oscuridad, perdiéndose completamente en ella. Yo conduje sin parar hasta llegar a la ciudad con un gran susto, y desconcertado por ese ser tan extraño y maligno que acababa de ver. Después de todo,
aquel hombre no estaba tan loco. Ese hombre sabía cosas. Sabía quién era aquella cosa con forma de niño. Así que de regreso me fui de día y pasé por la gasolinera para ver si lo encontraba. Quería preguntarle quién era ese supuesto niño. Tenía mucha curiosidad, pero ya no lo encontré. Tampoco estaban sus cosas ahí donde estaban la última vez en la esquina, afuera de la tienda. Le pregunté a un empleado de la gasolinera que si no lo habían visto, o si sabían a qué hora llegaba a dormir ahí. Pero el señor me dijo que ya tenía varios días que no iba, y nadie lo había visto. Lo cual era raro porque él dormía ahí todas las noches. El dueño le daba oportunidad de quedarse ahí mientras no molestara a nadie. Cuando escuché eso, tuve un mal presentimiento. Solamente espero que ese hombre se encuentre bien y que no haya caído en manos de aquella cosa, aparentando ser un niño. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Norberto. Esta historia nos sucedió a unos amigos y a mí hace un par de años, cuando nos graduamos de la universidad y para festejar decidimos hacer un pequeño viaje a Puerto Vallarta. Nosotros somos de Guadalajara. Ese día mi amigo Andrés pasó por mí, y después pasamos por mis otros amigos a sus casas. En total éramos 5. Salimos a la carretera ya eso de las 7 de la tarde, pues uno de mis amigos salió a esa hora de trabajar. Ya para las 8 la carretera estaba completamente oscura. Íbamos en el camino todo muy normal, hasta que un amigo nos dijo que había un camino de tierra, donde nos podíamos ahorrar hasta 1 hora de camino. Que su papá le había dicho por dónde era y que si queríamos tomarlo. Yo no estaba muy de acuerdo, pues se me hacía algo arriesgado, tomando en cuenta que ya era de noche. Aunque él juraba que su papá le había dicho que era muy seguro, que él y su mamá lo tomaban cada vez que viajaban por esa carretera. Mis otros amigos accedieron, pues creyeron que sería divertido ir entre el monte por la noche. Querían que algo paranormal nos sucediera, para grabarlo, y solo por eso aceptaron. Pasaron unos 20 minutos y llegamos a la entrada del camino. Mi amigo Andrés giró y en un segundo ya estábamos adentro de ese camino de tierra, entre los árboles y el monte. La verdad sí era algo emocionante, pero escalofriante al mismo tiempo, pues no se veía nada más que lo que alcanzaban a alumbrar las luces del coche. Se escuchaban sonidos de animales y también los sonidos característicos del monte. Un amigo que iba atrás empezó a transmitir en vivo, enseñándoles a la gente de sus redes sociales por dónde íbamos. Todos estábamos riéndonos y haciendo relajo, cuando de pronto nos quedamos sin señal. Ya no pudo transmitir y estábamos incomunicados. Cada vez estábamos más adentrados en aquel monte, en medio de la nada, donde si gritábamos, nadie podría oírnos. Yo ya me estaba poniendo nervioso, pues no me gustaba estar así de vulnerable e incomunicado. Siempre fui muy precavido y si fuera por mí no hubiera ido por ese camino. Pero me ganó la emoción y el estar con mis amigos. Ellos seguían charlando y riéndose, pero de pronto todo dio un giro inesperado. Vimos cómo enfrente de nosotros estaba una niña, parada en medio del camino. Mi amigo frenó de inmediato, pues casi la atropella. Todos nos quedamos en silencio observándola, pues no nos explicábamos qué hacía una niña ahí sola, en medio de la nada, de noche. Fuera un hombre, mujer o incluso algo que no reconozcamos. Lo haría aterrador, pero que sea una niña en ese lugar lo hace aún más macabro. Un amigo dijo bromeando, la típica niña fantasma de la carretera. Nosotros le dijimos que se callara, que esto era serio. Teníamos que pensar qué hacer, si seguíamos nuestro camino o le ofrecíamos ayuda a la niña, pues era real, de carne y hueso. Andrés bajó el vidrio y le gritó, ¿estás bien, niña? Pero ella no respondió. De pronto vimos como unos tipos vestidos con batas como de monjes empezaban a salir de los árboles, alrededor de nuestro coche. A ninguno se le veían los ojos, pues la capa se los tapaba. Todos nos asustamos y le pedimos a Andrés que acelerara, pero él nos decía que no podía, que ahí estaba la niña y no la podía atropellar. Yo le dije que no importaba,
pues sabía que ella era la trampa, para que aquellos tipos pudieran atraparnos. Pero Andrés no quería acelerar. Los tipos se iban acercando más y más a nuestro coche. Todos traían un collar grande como una cruz invertida. Usaban guaraches y caminaban muy lento. Un amigo que iba en la parte de atrás les gritaba groserías y que nos dejaran en paz. Pero estos tipos no hacían ninguna expresión. Solo seguían acercándose. Yo, desesperado, quise pisar el acelerador ya que Andrés no reaccionaba. Pero eso hizo que Andrés perdiera el control del volante y nos estrelláramos contra un árbol. No fue nada grave y nadie salió herido, pero ahora lo que más nos preocupaba era que el coche no encendía. De pronto, de la nada, escuchamos un fuerte golpe. Algo había caído de ese árbol arriba del coche. Cuando Andrés por fin pudo encender el coche y dar reversa, cayó del techo, un cuerpo sin vida. No tenía ropa y tenía cortes por todos lados. Mis amigos y yo empezamos a gritar aterrorizados. Pero cuando volteamos a ver hacia arriba, ahí, en ese árbol, había más de una decena de cuerpos colgando. Todos sin ropa, todos con cortes. Aquella escena era horrible, algo imborrable en mi memoria. Andrés aceleró lo más rápido que pudo y poco a poco fuimos alejándonos de aquellos tipos, que en todo ese tiempo solo nos estaban observando. La razón por la que no nos persiguieron en ese instante era porque más adelante de ese camino pudimos ver cómo había púas por todo el suelo. Eran trampas para ponchar las llantas de los coches y así poder raptar a las personas. Pero nosotros fuimos más inteligentes que ellos, pues nos dimos cuenta antes de pisar aquellas púas gracias a las luces altas y nos salimos del camino, rodeando hasta llegar a la carretera de nuevo. Al salir de ahí todos veníamos en estado de shock. Como pude, llamé a mis padres ya que llegó la señal y les conté lo que nos había sucedido. Ellos me dijeron que no nos regresáramos, pues ya estábamos muy retirados, que llegáramos a la primera ciudad y ahí nos quedáramos en un hotel, mientras ellos llamarían a la policía. Pero aquello fue en vano, pues la policía nunca encontró nada en aquel lugar, ni los cuerpos que nosotros habíamos visto en aquel árbol. Era como si nada hubiera sido real, aunque todos sabemos lo que vimos, y era lo más aterrador que me ha pasado en la vida. No sabemos hasta la fecha quiénes eran aquellas personas. Nosotros suponemos que era una secta que sacrificaba a las personas para rituales, pero no sabemos qué hacía una niña tan pequeña con ellos, ayudándolos. Eso era lo más perturbador. Hasta la fecha no he vuelto a viajar de noche, y creo que jamás lo haré, pues el trauma sigue vigente. Hace algunos años, cuando yo era más pequeño, tendría algunos 14 años, iba con mi abuelo en una de las carreteras de Durango, pues me gustaba pasar las vacaciones de verano con él, en su grande rancho. Él siempre iba a recogerme hasta mi casa, donde yo vivía con mi madre y mi hermana pequeña. Recuerdo que siempre viajábamos de noche, pues él iba y regresaba en el mismo día. Nunca quería quedarse para que nos fuéramos hasta el día siguiente. Decía que no quería dejar su rancho solo tanto tiempo y a sus animales. Esa noche íbamos platicando como siempre lo hacíamos. Él me contaba anécdotas que le habían ocurrido cuando era joven, y yo iba muy entretenido escuchándolo. Íbamos entre la oscuridad de aquella carretera, con solo monte alrededor. Todo era muy pacífico e imponente al mismo tiempo, hasta que algo extraño e inesperado sucedió. Mi abuelo de pronto frenó de una forma muy fea, que si no hubiéramos traído los cinturones de seguridad, no sé qué hubiera pasado. Cuando volteé hacia enfrente, vi a un hombre parado a unos 2 metros del carro de mi abuelo. Estaba en medio de la carretera. Era un hombre ya mayor, con una capa negra en su cabeza, quien nos observaba sin expresión alguna en su rostro. Mi abuelo, muy enojado, le reclamó que qué hacía ahí, que casi lo atropellaba. Pero el hombre no contestó, seguía solo observándonos. Mi abuelo cada vez se molestaba más, pues la carretera era muy angosta y no podía sacarle la vuelta sin golpearlo.
Le volvió a gritar muy enojado que se moviera, seguido de muchas groserías. Yo estaba muy asustado, pues la situación era muy extraña y no había carros atrás. Estábamos completamente solos. Pero eso no sería nada, comparado con lo que sucedió después. Pues cuando mi abuelo le gritó aquella grosería, de pronto el hombre empezó a sonreír. Y pudimos ver cómo dos vacas que estaban en el monte, a unos metros de nosotros, empezaron a caminar en dos patas, en dirección hacia nosotros. Solo sus ojos les brillaban, mientras aquel hombre sonreía, como si le divirtiera nuestro miedo y nuestro asombro. Yo le gritaba a mi abuelo que acelerara. Él solo reversió y se salió de la carretera para poder esquivar al señor y poder largarnos de ahí. Mientras íbamos alejándonos, yo iba viendo hacia atrás, pero aquel hombre seguía parado ahí. Solo se había girado para poder seguir mirándonos, y aquellos animales se perdieron entre la oscuridad. Yo iba muy asustado. Mi abuelo no sabía cómo explicarme qué era lo que había pasado, porque él ni siquiera lo sabía. Solo me dijo que aquello no era nada bueno, pues él sabía que cuando los animales caminaban en dos patas, era porque el diablo estaba muy cerca. Aunque ya pasó mucho tiempo de esto, me sigue dando mucho terror acordarme. Jamás volví a ver a aquel señor misterioso en la carretera, ni mi abuelo. Solo me quedó aquella horrible experiencia, que hasta el día de hoy me sigue causando pesadillas. Antes que nada, gracias Glenn por contar mi historia. Hace ya varios años que esto nos ocurrió a mi cuñado y a mí, cuando íbamos al rancho de mi familia a celebrar su despedida de soltero. Nosotros decidimos irnos una noche antes, para ayudarla a preparar todo antes de la fiesta del día siguiente. Teníamos casa ya, así que ahí nos quedamos. Saliendo del trabajo pasé por él y agarramos carretera a eso de las 8 de la noche, y el rancho quedaba como a 2 horas de la ciudad. Iban a dar las 9:30 cuando llegamos al camino de terracería para entrar al rancho, que a partir de ahí ya solo era media hora para llegar. Pero nos topamos con el camino cerrado, puesto que había riesgo por bandas delictivas en esos momentos. Sin saber qué hacer, recordé que más adelante había otro camino, que tardaría mucho más tiempo en llegar y estaba más feo, puesto que había muchas piedras y tendríamos que ir muy lento. No nos quedó de otra y así lo hicimos. Llegamos al camino y entré conduciendo lento, cuando de la nada salió un señor que venía con una carretilla hacia la carretera, el cual nos hizo una seña de que nos detuviéramos. Yo me detuve y bajé la ventana para ver qué se le ofrecía, y lo único que nos dijo fue: «Jóvenes, buenas noches. Yo les recomiendo que se regresen a la carretera. No deberían de estar conduciendo por aquí, y menos a estas horas. Hay espíritus que los harán perder el control y pueden tener un fatal accidente». Mi cuñado soltó una pequeña risa. Yo le hice una cara queriéndole decir que se callara, y el señor solo nos dijo: «Si no me creen está bien. Yo ya cumplí con avisarles. Ojalá lleguen con bien a su destino». Después de eso el señor se retiró. Mi cuñado en forma de broma me dijo: «¿Qué se habrá metido ese hombre?», seguido de risas de burla. Yo no me reí, pues algo en mí me hizo dudar. Me hizo por un segundo creer al señor que nos lo dijo tan serio y de una forma muy respetuosa, pero no le hice caso a mi intuición, pues lo único que quería era ya llegar a la casa del rancho a descansar. Así que seguí conduciendo por ese camino. Faltaba muy poco para llegar al rancho, cuando íbamos pasando por un puente donde abajo había un arroyo. De pronto algo movió el volante. No sé ni siquiera cómo explicarles, pero me movieron el volante y perdí el control total de él. Por más que intenté forcejear para enderezarlo, no pude. Era como si alguien con mucha fuerza lo estuviera moviendo. Alcanzamos a salir del puente, pero nos estrellamos contra un árbol. No nos pasó nada más que raspones, pero toda la parte de enfrente de mi coche quedó prensada.
Fue un susto demasiado grande. De inmediato salimos del carro y nos preguntamos mutuamente si estábamos bien. Al parecer solo había sido el susto y los daños materiales. No nos pasó nada grave porque yo iba a poca velocidad. Pero si hubiera ido rápido, otra cosa hubiera sido. Llamamos a emergencias en nuestras familias, quienes llegaron a auxiliarnos y la fiesta se suspendió. Pero lo que más me costaba trabajo a mí era explicar lo que nos había ocurrido, pues nadie me iba a creer que algo había movido el volante para que perdiera el control. Ni siquiera mi cuñado, a quien le había parecido gracioso a lo que aquel señor nos advirtió. Así que no le dije a nadie lo que realmente pasó. Únicamente a mi cuñado, quien después de vivirlo, ya empezaba a creer. Pasaron unas semanas y volvimos a hacer la despedida en el mismo lugar. Pero ahora iba conduciendo mi padre y nos fuimos por el camino original, por el que no pudimos pasar aquella noche. Ya estando en la fiesta, mi padre invitó a unos amigos de él que vivían cerca del rancho. De pronto se acercó uno de ellos, y sin presentarse ni nada me dijo: «Te movieron el volante en el arroyo, ¿verdad? A varios conocidos les ha pasado. Por eso quise preguntártelo a ti». Yo quedé muy consternado. Le respondí que sí y le conté cómo había ocurrido todo. Y él me contó lo siguiente. Dijo que hacía casi un año, un grupo delictivo que iba en una camioneta había tenido un accidente ahí en ese puente. Cayeron al arroyo y todos fallecieron. Iban muy rápido pues los venían persiguiendo. Y que desde esa vez, ese acontecimiento paranormal les empezó a pasar a varias personas. Todos decían lo mismo, que de pronto el volante se había movido solo y no podían controlarlo. Los que vivían para contarlo. Yo quedé muy impactado y comencé a creer todo, pues lo viví en carne propia. Fue un antes y un después en mi vida, pues antes de eso yo era demasiado escéptico. No creía en nada paranormal, pero ahora por supuesto sé que esas cosas suceden. Ahora ya tumbaron ese puente. Ya ningún vehículo puede pasar por ahí después de tantos accidentes que ya ocurrieron. Esto fue sin duda una experiencia increíble y de terror. Esto nos pasó a mi familia y a mí, cuando íbamos de viaje en nuestro coche, de Ciudad Madero hasta San Luis Potosí. Ese día veníamos mis padres, mi hermana y yo en el coche. Yo iba enfrente con mi padre, pues él aún no sabe usar muy bien el GPS, y yo le iba ayudando, diciéndole por dónde ir. Cayó la noche y nosotros íbamos por carreteras algo peligrosas, que están allá por la sierra. Yo venía muy atento viendo el camino, cuando de pronto a lo lejos se veía lo que parecía ser una persona caminando al lado de la carretera, pegada a la sierra. Se distinguía muy bien porque iba vestida de blanco, y se veía que se estaba moviendo. Mi madre, muy impresionada, nos preguntó: ¿es una mujer? Qué peligroso que ande caminando por aquí a estas horas. Yo le respondí que eso parecía. Mientras más nos acercábamos, veíamos cómo levantaba su mano como pidiendo un aventón. Lo que se nos hacía raro es que no había ningún otro auto pasando por ahí. No sabíamos a quién le estaba pidiendo aventón, pues nosotros aún estábamos muy retirados de ella. Mi madre le dijo a mi papá que se orillara cuando llegáramos a su lado, pues tal vez necesitaba ayuda y no podíamos dejarla ahí sola. En eso mi hermana dijo: «No, mamá, ¿cómo vas a subir a una extraña a nuestro coche, en la carretera?» Pero mis padres la sermonearon, preguntándole que si a ella le gustaría estar en esa situación y que nadie le ayudara. En fin, cuando por fin nos acercamos a aquella mujer, mi padre se orilló y puso las luces intermitentes. La mujer estaba parada a espaldas del coche, aunque su aspecto era muy extraño. Tenía el cabello negro, pero parecía más bien peluca, y la mujer ya no se movía. Estaba solo parada viendo hacia la sierra. Mi madre bajó la ventana y le gritó: «Hola, ¿necesitas ayuda?». Pero aquella mujer no respondía ni volteaba a vernos. Le volvieron a gritar, pero estaba completamente estática, como si fuera una estatua o algo así. Mi padre hizo el coche más para enfrente y por fin pudimos verla. Aquello no era una mujer, era un maniquí.
de aspecto muy tétrico. Tenía la cara blanca muy pálida, ojos penetrantes y una sonrisa muy grande, vestido con una bata blanca, y sus pies eran inexistentes. Estaba parada sobre una base que era la que la mantenía de pie. Mi hermana gritó y le dijo a mi padre que acelerara. Mi madre se quedó muda y yo también seguía sin creerlo, pues absolutamente todos la habíamos visto caminar y levantar su mano pidiendo aventón. Hasta giraba su cabeza, asomándose a la carretera. Aquello era algo increíble. Mi padre aceleró de inmediato y la veníamos observando por el espejo, pero de la nada desapareció. Mi padre se empezó a reír de los nervios, preguntándonos si nosotros también habíamos visto eso. Todos estábamos muy impresionados y asustados a la vez, pues no sabíamos qué cosa era eso, ni qué hacía allí en medio de la carretera, ni por qué podía moverse. Es una historia que aún la seguimos contando a mi familia. Muchos no nos creen, evidentemente, y otros impresionan tanto como nosotros. No cabe duda que muchas cosas extrañas pueden suceder en las carreteras por las noches. Esa tarde íbamos en carretera mi familia y yo. Nos dirigíamos a casa después de un largo tiempo de estar de vacaciones en diciembre. Mi padre conducía y mi madre iba de copiloto. Yo iba con mi hermanita de apenas 3 años en los asientos de atrás. Recuerdo que estaba oscureciendo y hacía mucho frío. Y como si no fuera poco, empezó a llover. Mi padre empezó a conducir más lento, pues la lluvia muy apenas dejaba ver el camino oscuro, así que veníamos demasiado lento por aquel camino. De pronto mi hermanita, que ya hablaba, aunque a veces no se le entendía, me dijo: «Mira», emocionada y sonriendo, apuntando con su pequeño dedo hacia el monte, donde no se veía nada. Yo le pregunté qué estaba mirando. Ella me dijo: «Mi Tito, ahí está mi Tito». Así le decía ella a nuestro abuelito. Lo dijo tan fuerte y tan emocionada que mi mamá escuchó y volteó de inmediato. Pero ahí no había nada. De hecho, no se podía ver bien por la lluvia y la oscuridad. Mi madre le preguntó qué tenía su Tito, y mi hermanita le contestó que ahí estaba, que venía siguiéndonos, que estaba allá afuera. Mi madre no le dio importancia y solo le dijo que sí para seguirle la corriente. Mi hermanita solo dijo: «Adiós, Tito», moviendo su pequeña mano diciéndole adiós también. Después ya se sentó normal y ya no dijo nada. Cuando por fin llegamos a nuestra casa, ahí estaba mi tía, la hermana de mi mamá, esperándonos junto con su esposo, para darnos esa terrible noticia, que hasta la fecha me duele. Mi abuelito había fallecido esa mañana, pero no nos habían querido decir hasta que llegáramos a casa, pues no querían que tuviéramos algún accidente en la carretera. Por eso prefirieron callar hasta que nosotros estuviéramos en casa. Así que lo que mi hermana vio sí fue a nuestro abuelo, que tal vez iba a despedirse de nosotros, pero que solo mi hermanita pudo verlo. Pues bien dicen que los niños no mienten. Así que solo me quedo con eso, sabiendo que él nos quiso hasta su último suspiro y que fue a despedirse de nosotros. Me llamo Rodrigo Salazar y desde hace tiempo tenía ganas de compartir esta historia, la cual nos ocurrió a mi esposa, mi hijo adolescente y a mí hace un año aproximadamente. Resulta que veníamos viajando por carreteras tamaulipecas. Íbamos a una boda de una sobrina y se nos hizo algo tarde en el camino, puesto que esas carreteras tienen muchas curvas y yo tenía que manejar muy lento por seguridad. Todo iba normal. Mi esposa y yo veníamos platicando y mi hijo iba atrás jugando en su teléfono. De pronto entramos a un tramo amplio donde solamente hay sierra. En el día se ve muy bonito, pero de noche únicamente ve la silueta oscura de las inmensas montañas imponentes, y el camino está lleno de curvas. De un momento a otro, de la nada mi esposa me dijo:
Vi algo allá arriba, algo muy grande volando arriba de la sierra. Yo me intenté asomar, pero no podía hacerlo bien, puesto que no podía despegar mis ojos del camino, ya que era muy peligroso. Mi hijo, al escuchar a su mamá decir eso, de inmediato sacó su cabeza por la ventana para asomarse. Y lo primero que hizo fue gritar con asombro preguntando que qué era esa cosa. Mi mujer seguía viendo al cielo y comenzó a rezar el Padre Nuestro. Yo no alcanzaba a ver muy bien, pero por lo poco que vi, era la silueta de una persona, muy grande, volando entre la sierra. Mi hijo empezó a grabar con su teléfono, pero en el video no se ve nada por la lejanía y la oscuridad que había. Pero de pronto mi esposa le dijo a mi hijo alterada que cerrara la ventana. Mi hijo obedeció a su madre, pero seguía asomándose para tratar de descifrar qué era aquello tan perturbador, que claro estaba que no era un ave. Mi mujer seguía diciendo oraciones y con sus ojos cerrados, y de la nada aquella cosa se perdió entre las montañas, pero antes dejando una luz roja que duró unos segundos, antes de desaparecer. Aquello nos dejó atónitos a los tres. Estábamos muy asustados. Mi hijo más que nada estaba emocionado por contarle la historia a sus primos y amigos, pero a mi esposa sí le afectó mucho, y después de eso se fue seria durante todo el camino. Ya estando allá en la casa de mi sobrina, me dijo que aquello no era nada bueno, que era algo maligno que pudo habernos hecho daño, pues ella era de por esos lugares y sabía muchas cosas e historias que contaba la gente de su pueblo, que ella nunca vio nada de pequeña, hasta ese día, y que lo más recomendable era orar sin parar, para alejar a lo que fuera ese ser de maldad. Ya en el regreso viajamos de día. Ya no vimos nada, pero aquello quedó en nuestros recuerdos para siempre. Así que si llegan a ver algo así, oren mucho para que se aleje esa cosa y no les haga daño. Que tengan excelente noche. Hoy vengo a contarles este suceso tan extraño como perturbador, que me sucedió cuando viajaba con mi hermana de regreso a casa, después de unas vacaciones por la carretera de Querétaro. En esas fechas hacía mucho frío, y de repente entramos se venían lluvias muy fuertes, tanto que casi no alcanzaba a ver el camino, pues también veníamos viajando a altas horas de la noche. No recuerdo hora exacta, pero pasaba la medianoche. Venía lento para no ponernos en riesgo, pues como ya mencioné casi no se veía nada. Mi hermana venía grabando el camino, pues estaba subiendo historias a sus redes sociales. Estaba comentándoles a sus seguidores que veníamos en carretera con ese clima tan horrible por la noche, cuando ella dijo lo siguiente: ya nada más falta que se nos aparezca un fantasma en el camino para completar lo espeluznante de la situación. Con eso que dijo, parece que lo manifestó, o lo atrajo. De pronto ella misma me dijo: Toño, hay alguien parado ahí enfrente. Yo pensé que simplemente lo hacía para sus seguidores, para hacerlo más interesante, pues pensaba subir todo ese video completo a sus historias después de terminar de grabarlo. Pero cuando enfoqué bien mi vista, me di cuenta que sí era real. Por lo poco que se alcanzaba a ver, se apreciaba una mujer vestida con colores claros que resaltaban en la oscuridad, haciendo autostop en medio de la lluvia. Mi hermana seguía grabando, pero ya no ponía atención a su celular. Estaba viendo con sus propios ojos a aquella mujer, y entre más nos acercamos notamos que sí, que era una mujer joven pidiendo que alguien le diera un aventón. Mi hermana me dijo: Toño, párate, vamos a ver qué necesita. Yo le respondí que estaba loca. No me pararé a ayudar a un desconocido a esas horas. Pero me aventó un sermón de que estaba sola y mojándose en la lluvia, y que qué tal si fuera ella la que estuviera ahí, y nadie la ayudara. Y ya saben, no me quedó de otra más que orillarme. La mujer se veía como alguien normal. Vestía de jeans y una blusa blanca. Mi hermana bajó la ventanilla y le preguntó que si necesitaba ayuda, a lo cual ella le respondió algo seria, que necesitaba llegar a la ciudad, pues su coche se había salido de la carretera y quería llegar a su casa.
Mi hermana, sin consultarme por supuesto, le dijo que se subiera, que nosotros íbamos también a Ciudad de México y que podíamos darle un aventón. Yo estaba completamente nervioso y a la vez enojado con mi hermana por haber hecho eso, así nada más, sin hacerle más preguntas y sin consultarme. Pero ya no había nada que hacer. La mujer ya se había subido en el asiento de atrás. Cabe recalcar que en ningún momento vimos ningún coche ahí en el monte. No había nada a su alrededor. Pero en fin. Comencé a conducir y la lluvia se fue quitando poco a poco. Mi hermana trataba de hacerle plática a la joven, pero ella casi no respondía nada de lo que le preguntaba. Incluso mi hermana le ofreció su teléfono para que llamara a alguien de su familia, para avisar que estaba bien, pero ella no aceptó. Así pasaron como unos 20 minutos, en completo silencio e incomodidad, cuando de pronto un tráiler que venía en sentido contrario casi nos choca por rebasar a otro camión. Yo giré el volante y casi nos salimos de la carretera, pero afortunadamente no quedó más que en el susto. Mi hermana gritó una grosería del susto y se agachó por su teléfono que se le había caído al piso con el movimiento tan brusco del coche. Yo volteé por el retrovisor para ver y preguntarle a la chica si se encontraba bien, pero ella ya no estaba ahí. Le grité a mi hermana que seguía agachada buscando su teléfono en la oscuridad, que la mujer ya no estaba. Ella se levantó de inmediato y volteó para atrás, y confirmó que ya no había nadie ahí. Mi hermana estaba tan sorprendida al igual que yo. A ambos se nos puso la piel de gallina literalmente. Sentimos tanto miedo y a la vez impresión, pues cómo había desaparecido así de la nada. No había explicación. Por más que buscamos simplemente no la había. De pronto yo recordé que mi hermana venía grabando con su teléfono todo, desde el momento que la vio parada en la carretera. Así que le dije: Vero, checa el video que grabaste rápido. Ella con sus manos temblando agarró su teléfono y empezó a checar el video, adelantándole a la parte donde se suponía debía salir aquella mujer, parada en la carretera. Pero en el video no salía nadie. Incluso grabó cuando nos detuvimos a preguntarle que si necesitaba ayuda. Y en el video únicamente se escucha la voz de mi hermana. Pero en el video nadie le contesta. Parecía que estaba hablando sola. Estaba claro que lo que habíamos subido a nuestro coche era una entidad, no una persona. Llegamos a casa tan impactados como nerviosos, contándole todo a nuestros padres, que al contarles y enseñarles el video se notaba que no nos creían, pues como dije, en el video no sale la mujer ni su voz. No teníamos cómo comprobar que eso fue real. La verdad nunca supimos si nos creyeron o no, pero es algo que mi hermana y yo seguimos sin superar, y que los dos sabemos que fue real, y que esa mujer parecía una persona normal, y es algo que nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas. Pensamos que tal vez es un alma que perdió la vida en ese lugar donde estaba, y sigue pidiendo aventón para poder llegar a su casa. Esperamos que haya sido eso, y no un ser maligno. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Esto que les contaré no me pasó a mí. Le pasó a mi hermano y a sus 2 amigos. Pero mi hermano me dio permiso de contar su terrible historia, para crear conciencia en la gente. Esto ya tiene 2 años. Las heridas van sanando poco a poco. Por eso me atrevo a contar esto. Mi hermano en aquel entonces salió de viaje con sus 2 mejores amigos. Iban a un concierto de su banda favorita, a una ciudad que quedaba a 3 horas de donde vivimos. Salieron a eso de las 6 de la tarde, pues el concierto era hasta las 10. Alcanzaban perfecto a llegar y como tenían entradas VIP, no se preocupaban por hacer fila. Mi hermano nos contó que poco después de la mitad del camino, se pararon en una tienda donde también había baños, pues todos querían llegar a hacer sus necesidades y comprar algunas botanas. Dice que afuera de aquella tiendita, a unos metros había una cruz con arreglos florales muy bonitos, como si las acabaran de poner allí, y que uno de sus amigos, el cual le vamos a poner Víctor, para no decir su nombre real,
Se acercó hasta ahí mientras mi hermano y su otro amigo seguían en el baño. Cuando salieron, vieron que Víctor venía caminando hacia el carro con un arreglo de flores muy bonito, que había tomado de aquella cruz. Mi hermano y el otro chico le gritaron que qué estaba haciendo, que dejara eso ahí pues no le pertenecía. Pero Víctor estúpidamente se venía riendo, diciendo que no pasaba nada, que no había nadie quien lo pudiera ver y que le entregaría ese arreglo a la vocalista de la banda, quien era su amor platónico. Mi hermano le insistió que dejara eso ahí y que no fuera un ratero, que no estaba bien hacer eso, que si quería llegaban a una florería en la ciudad para que le comprara las flores a la vocalista, pero Víctor no quiso, y no pudieron quitarle el arreglo, ni convencerlo de que lo devolviera. Que en eso la dueña de la tienda salió a ver quién discutía afuera, y por eso el otro amigo de mi hermano aceleró para que no viera que Víctor se había robado aquellas flores. Venían discutiendo en el camino. Le venían reclamando a Víctor por aquel acto, pero de pronto y de la nada, el carro se volcó. Mi hermano dice que él alcanzó a ver algo parado en medio de la carretera antes de volcarse, pero que no pudo ver qué o quién era. Víctor perdió la vida. Mi hermano y su otro amigo salieron casi ilesos y no podían creer lo que estaba pasando. Después de que llegaran a auxiliarlos, los llevaron al hospital de la ciudad a donde iban al concierto. Mis padres fueron a recoger a mi hermano, quien estaba en el hospital de esa ciudad, y a mí me dejaron con mi tía. Mi hermano cuenta que cuando venían de regreso a casa, pasaron por la misma tienda donde estaba aquella cruz con flores. Mi hermano cuenta que cuando venían de regreso a casa y pasaron por la misma tienda donde estaba aquella cruz con flores, pudo ver el mismo arreglo que su amigo se había robado. Mi hermano estaba muy impactado y supo que no podía ser coincidencia, pues el único que había perdido la vida en aquel accidente había sido precisamente Víctor. Esto nos lo contó después de semanas, pues no sabía si le íbamos a creer. Tampoco quería quemar a su amigo, pues ya había fallecido, pero nos contó que ya no podía más, que tenía que hablarlo con alguien, pues estaba seguro de que quien fuera el difunto a quien le pusieron aquella cruz con flores se había vengado de su amigo por robarle, y por eso había provocado aquel accidente. Nosotros lo apoyamos mucho para que superara aquel acontecimiento tan trágico, pero nunca pudimos encontrar alguna explicación a todo eso. Por eso hay que ser respetuosos con los difuntos. No los subestimemos y no tomemos cosas que no nos pertenecen, aunque los dueños ya no estén en este plano. Este es un tema delicado, pero tengo la necesidad de compartirles esta historia, que nos sucedió a mi esposo y a mí no hace mucho tiempo. Que aunque sí es una historia, diría yo que paranormal, es algo triste y una realidad horrible en la que vivimos. Omitiré nuestros nombres, pues deseo compartirles esto anónimamente, y tampoco daré nombres de lugares. Ese día mi esposa y yo salimos a carretera. Eran vacaciones de verano y teníamos planeado un viaje recorriendo pueblos mágicos en nuestro carro. Yo iba muy emocionada, pues me hacía mucha ilusión conocer todos aquellos bellos lugares, y también ya nos hacía falta unas vacaciones después de tanto trabajo. Aunque tristemente nuestro plan feliz se vio afectado por el siguiente acontecimiento que nos sucedió. Nos la pasamos casi todo el día en un pueblo mágico, pero una señora que conocimos en un restaurante del mismo, platicando con ella, nos recomendó que teníamos que conocer otro pueblo más pequeño, que estaba muy cerca de ahí, como a 1 hora, que era mucho más pequeño pero que era imperdible, pues era muy bonito y colorido, pero que no era muy conocido por los turistas. Mi esposo le pidió las indicaciones de cómo llegar, y ella recomendó irse por un atajo que nos acortaría mucho más el camino, a que si nos fuéramos por la carretera. Salimos en nuestro coche rumbo a ese pueblito que la señora nos había recomendado. Yo iba muy emocionada por la siguiente aventura,
aunque debíamos darnos prisa pues el sol ya se estaba metiendo y yo quería disfrutar de los colores de aquel pueblito aún de día. Pero no fue así. Íbamos por ese camino algo escondido, el que la señora nos había recomendado. No había ni una sola construcción alrededor, y desde que entramos ahí nunca vimos a ningún otro vehículo. Yo al principio no lo noté pues era más mi emoción, pero al cabo del tiempo mi esposo me lo hizo saber. Él me preguntó: ¿no se te hace raro que en todo lo que llevamos en este camino no haya pasado ni un solo vehículo por aquí? A lo cual yo le respondí que sí, que no lo había notado hasta ese momento que me lo mencionó, pero que tal vez era porque los turistas no conocían ese atajo, y que aparte el pueblito tampoco era muy conocido por los turistas. Pero lo raro era que ni locales pasaban por allí. El sol ya se estaba ocultando. Ya estaba casi oscuro y a mí me empezó a dar miedo y una vibra algo rara. Ya quería llegar al dichoso pueblo. Ya no me sentía emocionada, sino ansiosa, y muy nerviosa por estar ahí solos y que oscureciera por completo. Y aquí viene lo más feo de esta historia, y lo que aún me tiene impactada después de tanto tiempo. De la nada, no supimos en qué momento ni de dónde, salió una chica corriendo en ese camino justo enfrente de nosotros. Se veía muy mal vestida, con su ropa rota y muy despeinada, y en su rostro noté que estaba llorando muy asustada. Mi esposo frenó de inmediato al verla. Ambos la estábamos viendo atónitos, sin poder decir nada. Y aquí viene lo más aterrador y extraño de todo esto. En un abrir y cerrar de ojos, la chica ya no estaba. Era como si se hubiera esfumado. Ni mi esposo ni yo pudimos ver exactamente a dónde se fue, o el momento exacto en el que desapareció. No había nadie más ahí, ningún coche ni personas. Éramos los únicos en ese lugar, el cual para esto ya estaba completamente oscuro. Volteamos a todos lados, pero la chica ya no estaba por ningún lado. Simplemente desapareció en un pestañeo de nosotros. Yo siempre he sido una persona muy nerviosa y miedosa, así que empecé a temblar de miedo y querer llorar. Casi no podía hablar. Solo intentaba preguntarle a mi esposo con la voz quebrada que qué había pasado. Él me tomaba de la mano y me decía: tranquila amor, ya pasó, ya nos vamos. Pero veía en su rostro el desconcierto y el miedo también. Yo le dije que fuéramos de regreso, que saliéramos de ahí de inmediato para regresar a la carretera. Así que eso hizo y se me hizo eterno el camino. Llegamos al siguiente pueblo mágico que ya teníamos agendado, donde ya teníamos separada la habitación del hotel. Yo ya ni siquiera quise salir a conocer. Solo quería estar en la cama, pues seguía muy impresionada y asustada por lo que ocurrió. Al día siguiente mi esposo me convenció de salir a conocer. Solo así lograría que se me pasara el susto. Estuvimos todo el día recorriendo aquel pueblo, y por azares del destino conocimos a una pareja que nos empezó a hacer plática en un bar. En eso mi esposo sacó el tema de lo que nos había ocurrido la noche anterior. Ellos eran locales, así que nos preguntaron exactamente en qué tramo sucedió eso, y mi esposo les contó. Ellos se voltearon a ver con una cara de angustia, y el señor muy serio nos dijo: yo no sé quién les dijo que se fueran por ese camino, pero por favor nunca más vuelvan a pasar por allí. Es un tema muy delicado, pero se los contaremos para que tengan mucha precaución. Y es aquí donde empezaron los dos a explicarnos que ese camino era una ruta escondida, donde pasaban camiones no legales, con chicas a bordo. Yo sé que no puedo ser explícita, pero ustedes me entenderán. Por supuesto, chicas que eran privadas de su libertad para fines de lucro. Nosotros quedamos con la boca abierta al escuchar eso, y al peligro que nos expusimos. Pero aún quedaba la duda de aquella chica que pedía ayuda y desapareció en menos de un segundo. A lo cual ellos nos comentaron que tal vez era una de esas chicas que había perdido la vida y tratando de escapar, y simplemente era su espíritu. Aquello fue demasiado para mí. Me dio mucho miedo, pero más que eso, muchísima tristeza.
Mi esposo y yo sabemos que lo que vimos fue real. Y después de saber todo aquello, su aparición cobró algo de sentido para nosotros, aunque nunca fuimos muy creyentes de esas cosas. Como dicen por ahí, uno no lo cree hasta que le pasa. Y tristemente a nosotros nos tocó vivirlo. Solo deseo que aquella pobre chica encuentre la luz y la paz que tanto busca. Gracias, Glenn, por compartir nuestra historia. Esa fue la última vez que decidí viajar de noche, pues después de eso tengo paranoia de que siempre me están siguiendo. Mi nombre es Mónica y hoy quiero compartirles esta historia de cuando era más joven. Esto nos sucedió a 2 amigas y a mí en la carretera Sonora-Sinaloa. Verán, mis amigas y yo estábamos en la universidad y decidimos emprender un viaje un fin de semana hacia las playas de Mazatlán. Planeábamos salir temprano por la mañana, pero tuvimos muchos contratiempos. A eso le sumamos que casi saliendo a la carretera, se nos ponchó una llanta y tuve que llegar a comprar una, pues malamente no traía repuesto. Así que terminamos saliendo mucho más tarde de lo planeado. Yo iba conduciendo y siempre me dio mucho nervio manejar por la carretera en las noches. Pero teníamos que llegar ese día, pues ya estaba reservada la habitación del hotel para esa noche, así que emprendimos nuestro camino. Todo iba muy bien. Íbamos escuchando música y platicando, pero a la mitad del camino todas queríamos ir al baño y también comprar algo de comer. Así que estábamos buscando alguna gasolinera o alguna tiendita a las orillas de la carretera para poder llegar. Pasó aproximadamente media hora, cuando por fin vimos una tienda a la orilla de la carretera. Yo inmediatamente giré y me estacioné allá afuera. Todas salimos del coche. Fuimos al baño y a comprar comida para el camino. Ya iban a dar las 8 de la noche, así que ya estaba completamente oscuro. La noche nos había alcanzado. Salimos de aquel lugar y nos subimos al carro. Había muy poco alumbrado público en ese lugar, así que no se podía ver nada. Yo encendí el coche y me di de reversa para poder salir del estacionamiento. Pero en eso sentí como golpeé algo. Fue un golpe pequeño, pero sí nos asustamos. Al bajarme del coche vi que era un carro que se había estacionado mal. Estaba apenas como a 1 metro del mío. Yo la verdad no quise quedarme para averiguar quién era el dueño. Mis amigas me dijeron que nos fuéramos ya antes de que saliera, pues como quiera no le había causado algún daño al coche. Así que les hice caso y nos fuimos de allí de inmediato. Ya íbamos algo retiradas del lugar, cuando de pronto vimos a ese mismo coche atrás de nosotras. Nos estaba siguiendo. Yo entré en pánico de inmediato, pues pensé que la persona se había dado cuenta de que le había dado un golpe a su coche y quería reclamarme o algo así. Yo pensé en pararme para arreglar las cosas, pero una de mis amigas me dijo que no, que ni se me ocurriera, pues podía ser muy peligroso. No sabíamos quién o quiénes venían en ese coche ni cuáles eran sus intenciones. Nosotras éramos 4 mujeres en medio de la carretera y por la noche. Todo se prestaba para que algo malo sucediera. Así que decidí seguir conduciendo y no orillarme, pero el coche cada vez se nos acercaba más y más. Hasta que de pronto sentí cómo nos golpeó por atrás. Fue un golpe muy fuerte, pues una de mis amigas casi sale volando hacia enfrente, pues malamente no traía el cinturón. Yo estaba muy enojada, asustada y confundida a la vez. Yo no sabía si pararme o seguir conduciendo, pues sabía que esa persona que conducía el coche no era buena y quería hacernos daño. Yo intenté manejar más rápido, pero me daba miedo acelerar tanto. El coche venía a unos centímetros del mío. Mi amiga que venía en el copiloto se asomó por la ventana y le gritó muy enojada que cuál era su problema, que llamaríamos a la policía, pero eso era mentira, pues ninguna de nosotras teníamos señal en el celular. Aparte de que en ese entonces los celulares eran muy diferentes a los de ahora. No existían las redes sociales ni nada de eso. Nosotras estábamos desesperadas. Ya queríamos llegar a algún pueblito o alguna gasolinera, cualquier lugar donde hubiera gente y alumbrado público para poder pedir ayuda. Pero todo estaba desolado. No se veía nada cerca, solo carretera. Yo seguía conduciendo cuando de pronto aquel coche volvió a darme otro golpe.
Esta vez mi carro ya no lo soportó y perdí el control hasta salirme de la carretera. Gracias a Dios no nos pasó nada a ninguna de mis amigas y a mí, pero el terror apenas comenzaba. Yo les dije que pusieran llave a todas las puertas, pues aquel carro se acababa de estacionar atrás de nosotros y mi carro ya no encendía. No puedo explicarles el miedo que sentí de estar ahí completamente vulnerables y solas, en medio de la nada ahí, con un maldito loco que nos había sacado de la carretera. Solo estábamos esperando que alguien se bajara de aquel coche, y así fue. De pronto vimos que alguien abrió la puerta del lado del conductor. Para nuestra sorpresa salió una mujer, pero venía armada. Estaba vestida como de militar. Era una señora como de unos 40 años aproximadamente. Se iba acercando poco a poco a nuestro coche, apuntándonos con su arma. Nosotras estábamos aterradas. Mis amigas empezaron a llorar y yo no sabía qué hacer o decir, cuando de pronto la mujer se paró a mi lado y me tocó la ventanilla con su arma. Yo no quise bajarla, pero me amenazó y mis amigas me gritaron que la bajara, así que así lo hice. La señora estaba riéndose desquiciadamente. Me gritó: «Bájate del coche». Yo me bajé con mis piernas y todo mi cuerpo temblando del miedo. Mientras lo hacía le dije que me disculpara por el golpe que le había dado a su coche, que de verdad no lo vi y que había sido sin querer. Pero ella me cayó al instante. Me dijo que su bebé estaba en su coche y que por mi culpa había empezado a llorar. Yo le pedí disculpas de nuevo y le dije que no tenía idea que había un bebé ya adentro. Le repetí que fue un accidente, pero en eso me golpeó con su arma. Yo caí al piso y mis amigas empezaron a gritar, y en eso vi cómo la mujer fue por ellas. Las bajó una por una, jalándolas del cabello. Las aventó al piso junto conmigo y nos hizo ponernos de rodillas. Yo ahí supe que era el fin, que iba a terminar con nuestras vidas, una por una. Todas estábamos llorando y suplicándole que nos dejara ir. Les reitero, no les puedo explicar el terror que se siente. Es como si estuvieras viviendo un sueño. Más bien, una pesadilla. La mujer comenzó a insultarnos, a decirnos todo tipo de groserías. Nos decía que íbamos a morir. Nosotras seguíamos con un terror tan horrible, cuando de la nada volvió a ver a su coche y nos dijo: «Otra vez hicieron llorar a mi bebé», con una cara de furia que no puedo describirles. Nosotras estábamos confundidas, pues no se escuchaba ningún llanto de bebé. Aquella mujer fue corriendo a su coche y regresó con algo cargando en sus brazos. Cuando se acercó y se puso enfrente de nosotras, vimos que era una muñeca. La traía enredada en una cobija de bebé. La arrullaba y la besaba como si fuera real. Le decía: «Ya cálmate, amor. Mami te va a defender», mientras la movía de arriba hacia abajo, como arrullándola. Ahí supimos que la mujer estaba completamente loca y fuera de sí, que estábamos perdidas, pues ¿cómo podríamos razonar con una maldita loca? Una de mis amigas estúpidamente se le ocurrió burlarse de ella y decirle que eso era una muñeca. La mujer la volteó a ver con una furia extrema, la apuntó con el arma y todas cerramos los ojos, pues no queríamos ver lo que estaba a punto de suceder. La mujer jaló el gatillo. Sorprendentemente, el arma se atascó. Era como un milagro. La mujer volteó a ver a su arma sorprendida y en eso mi otra amiga reaccionó y se fue contra ella tirándola al piso. La mujer lloraba desesperada porque decía que le habíamos hecho daño a su bebé. Estaba completamente desquiciada. Mientras todo eso sucedía, yo corrí a mi coche e intenté encenderlo. No arrancaba, pero en una de esas se encendió. Mis amigas corrieron y se subieron de inmediato. Yo arranqué el coche, dejando a aquella mujer ahí tirada, llorándole a su bebé, en medio del monte, en la oscuridad. Mis amigas y yo seguíamos llorando desconsoladamente. Estábamos demasiado asustadas. Yo estaba temblando con la adrenalina al máximo. Solo esperaba encontrar algo cerca para llegar y llamar a la policía.
No sé ni cuánto tiempo pasó, pero por fin llegamos a una gasolinera, donde también había un restaurante enseguida. Había muchos carros y personas. Fue como un milagro. Llegamos al lugar y de inmediato nos dirigimos a la cajera para que llamara a la policía. Así fue y nos llevaron de regreso a casa, pues ya no nos quedaron ganas de seguir nuestro viaje después de aquel trauma. Y sí pudieron encontrar a aquella mujer que aún seguía tirada en el monte llorándole a esa muñeca. La detuvieron y después nos dijeron que se trataba de una ex militar, que le habían detectado esquizofrenia hace años y que estaba recluida en un hospital mental, pero que hacía un año que se había escapado y no podían encontrarla. También supimos que tuvo un bebé antes de ser internada, pero lo perdió a los pocos meses. Y eso también había ayudado para que su enfermedad se agravara. En fin, hasta aquí mi traumática historia. Les comparto que desde esa experiencia aún me da miedo viajar por la carretera. Solo lo hago con mi esposo, pero de día. Ya nunca más por las noches.